Hola, hoy hablaremos del efecto invernadero, del calentamiento global y el cambio climático, una perspectiva desde la ciencia de la Tierra. Mi grupo está conformado por Brian Steven Timarán, Juan Camilo Barón, Luz y Milena Rosero. A continuación explicaremos qué es el efecto invernadero, cómo está organizada la atmósfera, qué provoca el calentamiento global y a qué se debe el cambio climático. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un efecto que se produce debido a que la luz solar penetra desde el espacio exterior, choca contra la superficie del planeta, se convierte en calor y luego es irradiada de regreso hacia el espacio exterior. Una parte del calor no puede escapar porque es reflejada nuevamente hacia la Tierra por los gases que produce el invernadero. ¿Qué es y cómo está organizada la atmósfera? La atmósfera terrestre es una delgada capa de gases que rodea nuestro planeta, la cual es muy importante dado que en ella residen los gases que son fundamentales para el desarrollo de la mayor parte de la vida en el planeta. Además de que la atmósfera representa un medio importante en el que reside una buena parte de la vida terrestre. ¿Cuál es la composición química de la atmósfera? En su mayoría se compone en nitrógeno en un 79% y en oxígeno con un 20%. El 1% restante está formado por diversos gases entre los que se encuentran el argón en un 0.9% y el dióxido de carbono en un 0.03%. Este último gas, presente en proporciones tan bajas, es de crucial importancia en el proceso de calentamiento de la atmósfera. Dado que los gases de la atmósfera están sujetos a la atracción gravitacional de la Tierra, la mayor densidad de gases se concentra cerca de la superficie terrestre, en los primeros 50 kilómetros, en donde podemos distinguir dos capas, la troposfera, que tiene unos 10 kilómetros en promedio de espesor y que tiene más o menos el 75% del total de la masa de la atmósfera, y la estratosfera, que llega hasta los 50 kilómetros de altura y tiene un 24% de la masa total de la atmósfera. Juntos, troposfera y estratosfera concentran el 99% de la masa total de la atmósfera. Sin el efecto invernadero que le da a nuestro planeta su atmósfera con 0,03% de CO2, estaríamos perpetuamente congelados, con una temperatura media global de cerca de menos 15 grados centígrados bajo cero en lugar de los muy confortables 15 grados centígrados sobre cero, que es la temperatura media del planeta. Es claro entonces que la composición de la atmósfera afecta de manera fundamental al clima. Mientras más gases de invernadero como el CO2 se encuentren en la atmósfera terrestre, mayor será la temperatura global del planeta, y mientras menos haya, más fría será la Tierra. ¿Qué es el calentamiento global? ¿Qué es el calentamiento global? El calentamiento global es el aumento en el tiempo de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. El aumento de la temperatura se le ocasiona cuando los gases del efecto invernadero se acumulan en la atmósfera y se atrapan en el calor. La medición rutinaria de la temperatura atmosférica en estaciones meteorológicas ha permitido el monitoreo de esta variable en diversas regiones del planeta desde fines del siglo XIX. Gracias a estos datos es muy claro que la temperatura media del planeta ha experimentado un incremento significativo de casi 0,5 grados centígrados. Si tomamos como nivel base la temperatura media registrada entre los años 1961 a 1990 y de casi 1 grado centígrado, si la comparamos con la segunda mitad del siglo XIX, 1850 a 1900, en estos datos es evidente que los años más calurosos están concentrados durante las últimas décadas. Esto es de 1980 a la fecha. El calentamiento global ha ido de la mano con una tendencia hacia un incremento del CO2 atmosférico, lo que indica la causa de esta tendencia hacia el calentamiento es una intensificación del efecto invernadero. De allí que frecuentemente se utilicen indistintivamente ambos términos, pero mientras uno describe el fenómeno del incremento de la temperatura creciente, el otro se refiere al mecanismo que lo causa.
El aumento de la concentración de dióxido de carbono atmosférico puede deberse a dos razones. Una de ellas son los procesos naturales y la otra sería el componente humano. Balances de las entradas y salidas del CO2 a la atmósfera por causas naturales versus causas humanas. Primero, la disolución en el océano. El agua, sobre todo el agua fría, cerca de los polos, puede disolver grandes cantidades de CO2 que cuando el agua se calienta por la circulación oceánica, cuando llega cerca del ecuador, son devueltas de nuevo a la atmósfera, estando casi en un balance perfecto. Sin embargo, parte del CO2 que se disuelve en el océano queda atrapado en los sedimentos y rocas del fondo del mar, donde se deposita como carbonatos. Después de miles o millones de años, estas rocas carbonatadas son fundidas cuando ingresan a capas más profundas de la Tierra a través de procesos geológicos como la subducción y al hundirse liberan CO2 que es expulsado por las ventilas volcánicas. Todo este ciclo está en un balance muy delicado, controlado por la temperatura del agua del océano y por la intensidad de la actividad geológica. Lo preocupante aquí es que al incrementarse la temperatura global, que también afecta al agua del mar, la capacidad del océano de disolver CO2 disminuye y eventualmente el océano puede pasar de ser una trampa de CO2 a ser una fuente de dióxido de carbono. 2. La actividad biológica. La fotosíntesis es un proceso que fija el dióxido de carbono en el tejido vivo. La cantidad de dióxido de carbono fijado en un tejido vivo o biomasa es normalmente devuelta a la atmósfera por un medio de respiración de los organismos. Sin embargo, con frecuencia la fotosíntesis excede por poco la respiración, con lo cual los seres vivos funcionan como un depósito de carbono que secuestra dióxido de carbono de la atmósfera y lo guarda en la biomasa, la que se concentra principalmente en los bosques y selvas. La biomasa al morir puede ser almacenada en los suelos o sedimentos, eventualmente sepultada, de manera que la biomasa antigua puede transformarse en carbón o petróleo. Lo preocupante aquí es que la tala de árboles de grandes cantidades son quemadas y con ellos el dióxido de carbono que está en los árboles es rápidamente regresado a la atmósfera, con lo que la biosfera puede pasar de ser un depósito a una fuente de CO2 si no se controla la deforestación. Sí, 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 sí. Estas dos fuentes son las principales contribuciones antrópicas al calentamiento global y juntas aportan a la atmósfera unos 7.500 millones de toneladas de carbono al año, contra los aproximadamente 100 millones de toneladas al año atribuibles a las fuentes naturales. Otro de los efectos del calentamiento global es que afectaría los patrones climáticos, modificando cuándo y cuánto llueve en cada región y esto tiene consecuencias económicas y ecológicas. Es claro que la agricultura será una rama de la actividad humana muy vulnerable al cambio climático, pero también lo será a la salud, ya que habrá cambios en la distribución de muchas enfermedades. ¿Qué es el cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. Es debido a causas naturales y también a la acción del hombre y se produce a muy diversas escalas del tiempo y sobre todo los parámetros climáticos, temperatura, precipitaciones, nubosidades, etc. Durante los siglos XV al XIX, la Tierra tuvo un clima un poco más frío que el actual, 1 o 2 grados centígrados, época conocida como la Pequeña Era de Hielo. Esta etapa final estuvo muy probablemente relacionada con una fase de menor actividad solar conocida como el mínimo de Mínimo de Maunder. Es probable que parte de la tendencia hacia mayores temperaturas registradas durante finales del siglo XIX y principios del XX pueda estar relacionada con el fin de esta etapa fría por un aumento en la radiación solar. Es necesario tomar medidas para controlar las emisiones de dióxido de carbono que estamos llevando hacia la atmósfera, ya que si este gas sigue aumentando no sabemos qué respuestas va a tener el sistema climático del planeta. Desde una perspectiva de las ciencias de la Tierra, podemos suponer que el patrón de glaciación de los últimos 400.000 años continuará, pero si el cambio es muy intenso, entonces podemos forzar al planeta hacia un nuevo estado de equilibrio con consecuencias que son difíciles de pronosticar. Habría que reflexionar sobre nuestro futuro. Si consideramos que nuestra especie es la dominante en la actualidad,
Un cambio climático tan intenso y rápido como el actual es probable que sea el preámbulo para un nuevo recambio biológico, donde lo más factible es que ocurran extinciones y migraciones importantes que pudieran afectar a nuestra propia especie. Sin embargo, la perspectiva desde las ciencias de la Tierra nos dice que nuestro planeta sabe aprovechar todas estas oportunidades y este evento abría la puerta para una nueva etapa de evolución y diversificación biológica, en la que seguramente surgirán nuevas especies para ocupar el nicho de especies dominante que creemos ocupar nosotros en la actualidad. Muchas gracias.